¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al Esoterismo y la Superstición. Ya desde los albores de la humanidad, nuestro Señor advertía en los sagrados textos cómo iban a aparecer todas estas corrientes ocultistas que hoy se han extendido tanto por todo el mundo. En el texto del Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 al 14, dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Yahvé tu Dios va a darte, no aprenderás a imitar las abominaciones de ese pueblo. No se haya en medio de ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación o el sortilegio, ni quien sea agorero o mago o encantador, ni quien consulte espíritus y adivinos, o pregunte a los muertos, porque todo aquel que hace estas cosas es abominable ante Yahvé tu Dios, y a causa de estas abominaciones Yahvé tu Dios los va a arrojar delante de ti. Sé escrupuloso en el cumplimiento de la ley de Yahvé tu Dios, porque estos pueblos que tú vas a desposeer escuchan agoreros y adivinos, pero a ti te lo ha prohibido Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Sobre esta lucha que de los albores de la humanidad se dio una vez que hubo caído el ángel, por su soberbia llevó la misma intención de querer ser semejante a Dios, les vendió esta idea a nuestros primeros padres. Dice en el Génesis 3 del 1 al 5, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios ha mandado no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis, pues Dios bien sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como se dan cuenta, ciertamente se les abrieron los ojos a Adán y Eva, pero no a un más elevado conocimiento, sino se les abrieron los ojos para darse cuenta que habían sido engañados y habían perdido todos los dones preternaturales y la gracia que los mantenía en comunión con Dios. Ese era el árbol de la vida que les garantizaba no morir. Fueron pues engañados y se dieron cuenta que estaban desposeídos de todos esos dones gratuitos que Dios les había dado en un universo muy complicado. Y pues se hizo la guerra en el cielo, dice el Apocalipsis 12, 7, 9. Y Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron y no se halló más su lugar en el cielo. Y refiriéndose a este evento, decía nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 10, 18, díjoles: yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. En un solo instante se consumó la victoria de los ángeles leales a nuestro Señor. Pues todavía estamos en esa lucha actualmente, porque nuestro enemigo, el diablo, dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 5, sed sobrios y estad en vela. Vuestro adversario, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos sufren vuestros hermanos en el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues anda como león rugiente queriéndonos devorar, y estamos en un combate espiritual que va a terminar con la derrota final el día de la parucía, en que va a ser encarcelado en cárceles eternas. Pues sobre estos eventos y sobre el triunfo de Cristo
dejando el poder de liberar a su iglesia, el Catecismo Católico nos habla en 3 incisos. En el número 517, en el 550, en el 1237 y en el inciso 1673. Vamos oyendo qué nos dice Esthercita el 517. Toda de la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero este misterio está actuando en la vida de Cristo, por lo pronto en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y exorcismos por los cuales Él tomó nuestra flaqueza y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección por medio de la cual nos justifica. Ahí nos está diciendo que por medio de las virtudes, sobre todo aquellas de los consejos evangélicos, que van en contra de los pecados más arraigados, contra la soberbia que fue el pecado, tanto del ángel caído como del hombre, pues ahí está la humildad. También la obediencia, porque el pecado del hombre fue un doble pecado, el de soberbia y el de desobediencia. No se arrimen ahí, no vayan a comer de ese fruto, no sea que mueran. Desobedecieron. Pues se practica la humildad, la obediencia, también la castidad y el amor a Dios sobre todas las cosas, que va contra el pecado más grave, que es el núcleo del primer mandamiento, primero, segundo y tercer mandamiento. Pobreza, castidad y obediencia son las virtudes que practica la iglesia siguiendo estas enseñanzas de Jesús, ya que Él mismo, hablando de ellas, las practicó. También dice que por medio de la oración, de los exorcismos, en ese poder que Cristo dejó a su iglesia, se está venciendo constantemente a Satanás y llevando una vida virtuosa, una vida de oración y de sujeción a Dios. En el número 550, inciso 550, ¿qué nos dice el Catecismo, Esthercita? La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del reino de los demonios, anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Palabra, no, pues esta no es palabra de Dios. Esa no es. Sonó tan bonito, Así pero es. la verdad es de que decía Cristo, cuando yo sea levantado, todo lo voy a traer hacia mí, y el príncipe de este mundo va a ser vencido. Pues no cabe duda de que el reino de Dios, dice la Escritura, no es comer y beber, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y este reino viene con Cristo, Él mismo es el reino, Él mismo es la buena nueva. Cuando llega Cristo se establece la doctrina del amor, y hay justicia, hay gozo y hay paz, que son frutos del amor. Y son frutos del Espíritu Santo, que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo se aman en el Espíritu Santo. Pues bien, todos estos son anticipos de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Cuando expulsaba demonios nuestro Señor, le atribuyeron a que lo hacía con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Él les dice, no sean tontos, Satanás no le hace la guerra a Satanás. Si Satanás le hace la guerra a Satanás, así mismo se está destruyendo. ¿Cómo va a prevalecer su reino? Esto tiene que ver mucho cuando van por ahí y queriendo liberarse, dicen, de un maleficio, van con un brujo a que les haga limpias. No, pues si Satanás no le hace la guerra a Satanás, si le quitan un síntoma, lo que está sucediendo es que es un plan diabólico
donde por medio de ese testimonio muchos otros ignorantes van a caer diciendo sí funciona esto, pero nunca se quita, nunca se erradica un mal, sino por el poder de Cristo, ya que Satanás no le hace la guerra a Satanás. Después vienen males mucho peores que el que originalmente se tenía. Mínimo se duplica la enfermedad y aparecen enfermedades en la propia familia. Pues vamos oyendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el inciso 1237. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo se pronuncian unos o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone las manos y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será confiado por el bautismo. Pues ahí está, el bautismo, el baño de la regeneración. Muertos por el pecado de origen, renacemos a la gracia. Esto es lo que no supo entender Nicodemo. Nicodemo, yo te aseguro que quien no renace en el agua y en el espíritu no puede alcanzar la vida eterna. Decía Nicodemo, como un viejo como yo vuelve a entrar al vientre de su madre. Nicodemo, tú dices eso, tú que eres maestro. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y hablando un poco del reino de Dios, Estercita, un reino tiene un territorio hegemónico donde reina un señor, un rey. Tiene sus propias leyes. Sí. Tiene sus propios ciudadanos. Y claro, pues luego a veces hay emigrados, hay visitantes que son turistas y andan por el país, pero sujetos a una ley. En el reino de Dios no hay ni turistas ni emigrados. Para pertenecer al reino de Dios hay que ser ciudadano del reino. Solo naciendo en el reino se puede pertenecer a él. Y nosotros nacemos en el reino por medio del bautismo que acabas de decir, donde se borra la mancha del pecado y también se derrota, porque se le arrebata un alma a Satanás. Se le quita el influjo sobre ese ser que, habiendo nacido en pecado, queda liberado de este pecado. Siguiendo en el reino de Dios, hay sus exigencias. Dice la Escritura, desde antiguo el cielo exige violencia y no lo arrebatan sino los violentos. Pero yo te pregunto, Estercita, ¿cuáles serán las leyes del reino de las tinieblas o del pecado? ¿Habrá exigencias ahí? ¿Qué piensas? No, haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Qué bien lo dijiste. Ahí todo se vale. Sí. Es el permisivismo la ley. Así es. Si quieres, lo dijiste muy bien, me gustó la fórmula. Está diciendo Satanás, si quieres, ten una religión. Y si la tienes y quieres, cumple con ella. Y si no, no la cumplas. Si quieres, cásate. Si no quieres, no te cases. Pero eso que no te prive de tener una unión ilegítima con alguien que tú quieras. Si quieres, cásate a la manera tradicional, y si no, toma una pareja, ya sea lesbiánica o homosexual. Entonces ahí todo se vale. Y la gente como que dice, este rey es muy democrático, este rey es muy magnánimo. Y yo a veces les pongo este ejemplo. ¿Qué habría pasado si el día que chocó el Titanic con aquel iceberg que le perforó el casco y habiendo partido todos los compartimientos de flotación, estaba ya condenada la nave a hundirse en las profundidades
del mar abismal. ¿Qué hubiera pasado si el capitán en ese momento, en lugar de dar la voz de alerta para que se subieran a las barcazas de salvación, hubiera preferido ocultar el momento de peligro que se vivía y bajando a esos lugares, a esas galeras, donde no como polizón, pero por una paga muy exigua, muy baja, iban muchos del viejo continente a América, al nuevo continente, y les hubiera dicho: miren, salgan todos ustedes y vénganse a la clase de lujo y sírvanse todas las viandas, todos los vinos, gocen, disfruten de este barco que es suyo. Todos hubieran dicho: qué magnánimo, Qué buena persona. qué buena persona. ¿Y qué estaría diciendo él en el fondo, Esthercita? No, pues ya me la pagarán después. Pues mira, estaría diciendo: gocen, rían, diviértanse, desgraciados que en unos instantes más van a estar en el fondo del abismo. Eso dice Satanás. Ríanse, gocen, disfruten, gocen el sexo desordenado y de todo, no se priven de nada, que al rato van a estar en las profundidades del abismo. Y estábamos viendo esa iluminación que por medio del catecismo de la Iglesia Católica se nos da en esta materia de posesiones y liberaciones. Hay un inciso, el 1673, ¿qué nos dice, Esthercita? Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sean protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia y el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del demonio gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Pues muy bien, es esa una práctica que ahorita se está ya haciendo una realidad, el manejo donde intervienen exorcistas e intervienen también psiquiatras, psicólogos para determinar en su momento el origen de las enfermedades que se observan a veces con ribetes de sobrenaturalidad y que a veces no lo son tanto. A veces corresponde a meras enfermedades donde los psicólogos, los psiquiatras tienen bien delimitados los cuadros patológicos para definir las enfermedades que ahí están ocurriendo. Pero bueno, ¿y por qué se ha limitado el uso del exorcismo y la liberación si la palabra de Dios nos dice que al principio todos eran exorcistas o llamados a las liberaciones, según lo que vamos a oír más adelante? Nos narra Justino, Orígenes y Tertuliano que durante los primeros siglos de la Iglesia cada cristiano era un exorcista y tenían este poder basados en la fe y la fuerza del Señor Jesús que les había prometido. He aquí los milagros que acompañarán a los que creyeren en mi nombre. Vamos leyendo completo, si gustas, Esthercita, a San Marcos en el capítulo 16, versos 17 y 18. A los que creyeren acompañarán estos milagros. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, manosearán las serpientes, y si algún licor venenoso bebieren, no les hará daño.
pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán estos curados. Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. Pues dice aquí los milagros que acompañarán a los que creyeran en mi nombre. Y habla en forma explícita: expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes, y si bebieran algo mortífero no les hará daño. De hecho, nuestro Señor designó, aparte de los 12, otros 72 discípulos, y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares donde él mismo iría. Después, cuando regresaron, en lugar de decir bautizamos tantas gentes, se convirtieron tantos, predicamos en tantos sitios, miren el reporte que hacían. Decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y lo que les contestó Jesús, vamos oyendo completo en San Lucas 10, 17, 20. Regresaron después los 72 discípulos llenos de gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios mismos se sujetan a nosotros por la virtud de tu nombre. A lo que le respondió: Yo estaba viendo a Satanás caer del cielo a manera de relámpago. Vosotros veis que os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y todo el poder del enemigo, de suerte que nada podrá haceros daño. Con todo esto, no tanto habéis de gozaros porque se os rinden los espíritus inmundos, cuanto porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues es que si se les sometían es porque estaban en gracia, estaban en común unión con Cristo. Recordemos aquel pasaje donde un muchacho, al que dice la Escritura que el demonio lo aventaba al agua y a veces al fuego, queriéndolo matar, andaban ahí los discípulos de Jesús queriendo expulsar a esos demonios y no pudieron. Y cuando llegó nuestro Señor y los veía alegando con el padre del muchacho, preguntó: bueno, ¿qué significa esto? Y dice el padre del muchacho: es que traje a mi hijo con tus discípulos. Él está poseído desde niño por un demonio que a veces lo avienta al agua, a veces al fuego, queriéndolo matar. Pero tus discípulos no pudieron expulsarlo. Y la palabra de nuestro Señor: raza incrédula y perversa. Incrédula, no tienen fe, y perversa, están en pecado. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Y ya dice el papá del joven: pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y dice nuestro Señor: ¿qué significa si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Vuelve a poner énfasis en la fe. Y luego ya procede a expulsar al demonio, no sin antes que le ha dicho el papá del muchacho: bueno, entonces ven en auxilio de mi falta de fe. Fue inteligente, le faltaba fe, pero le pedía la gracia de que ésta le fuera aumentada. Y cuando queda liberado el muchacho, le preguntan ya en privado sus discípulos: entonces, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Dice: por su falta de fe. Vuelve a repetirles, les había dicho raza incrédula, no tienen fe. Les vuelve a decir: por su falta de fe. Y en cuanto a esta ralea, este tipo de espíritus no salen sino con oración y ayuno. Y el ayuno, dice la Escritura, que agrada a Dios, no es el de alimentos, sino ayuno de pecado, la ausencia de pecado. Bueno, pues hay que estar entonces en estado de gracia, y las condiciones cambiaron muy diferente entre estos discípulos que no pudieron expulsar el demonio que afligía a este muchacho, con lo que exhibieron los 72, donde sí dieron testimonio de que en el nombre de Jesús eran expulsados todos esos demonios. Pues bien, aquí hay que hacer notar que en su reporte, lo decía antes, lo que consideraron importante los 72 de su incursión apostólica fue el sometimiento de los demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y esos sentimientos han prevalecido hasta nuestros días en algunos grupos eclesiales. Aquí, por ejemplo, es también de hacer notar que en cuanto transcurría el tiempo de los primeros cristianos, en la medida que avanzaba la iglesia en la historia, empezaron a multiplicarse muchas oraciones para exorcizar y se empezaron a cometer abusos, por lo que la iglesia se vio en la necesidad de regular este oficio de liberar, implementando una orden, la orden del exorcistado, o orden del exorcista, que era la tercera de las órdenes menores, en donde las otras tres eran el hostiarado, el lectorado y el acolitado. Actualmente de estas han quedado solo el lectorado y acolitado como ministerios laicales que se otorgan a los seminaristas en orden a su preparación a ser pastores. Y se da también a los laicos preparados que puedan ejercer en una comunidad concreta. Esta ya fue la primera regulación tratando de evitar los abusos en el manejo de las plegarias de liberación, que las hacían indiscriminadamente y sin guardar las condiciones que ya vimos de fe y de gracia. En esta primera regulación la iglesia ya asignaba la tarea específica del exorcistado solo aquellos que recibían el rito de esta ordenación, de esta tercera orden. Sobre los abusos que se hacían en materia de exorcismo y del nombre de nuestro Señor Jesucristo, la misma Biblia nos narra de los peligros y abusos que existían cuando leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versos del 13 al 16. Tentaron asimismo ciertos judíos exorcistas que andaban girando de una parte a otra, el invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, diciendo: os conjuro por aquel Jesús a quien Pablo predica. Los que hacían esto eran 7 hijos de un judío llamado Esceva, príncipe de los sacerdotes. Pero el maligno espíritu respondiendo les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? Y al instante el hombre que estaba poseído de un pésimo demonio se echó sobre ellos y apoderándose de 2 y los maltrató de tal suerte que los hizo huir de aquella casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Veían aquellos exorcistas ambulantes que andaban haciendo negocio con la expulsión de demonios, que en el nombre de Jesús, cada que lo pronunciaba San Pablo, había un gran poder y salían los demonios huyendo. Ellos dijeron: aquí está la fórmula de hacer buen negocio. Y lo intentaron con este poseso. Y dice la Escritura que el demonio, burlándose de ellos, dice: bueno, pues yo sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y los mandó sangrantes y desnudos. Esa es una advertencia clara cuando, aunque quieres obrar en el nombre de Jesús y lo estás haciendo en forma impropia, sin ese envío, sin esa autorización, hay el riesgo de que te pase lo mismo que a estos hijos del tal Esceva. En el siglo XVII, en el año concretamente de 1614, la Iglesia nuevamente revisó las normas sobre las que se ejercería este ministerio, reservándolo al obispo. Eso nos lo dice el canon 1172 del Código del Derecho Canónico. Y dice también: y a los sacerdotes dotados de piedad, ciencia, prudencia y santidad de vida, nombrados particularmente para esta tarea. Esto dice el canon 1151 del Código del Derecho Canónico. Entonces, en 1614, la Iglesia ya amarró, ya sujetó
ese poder de Cristo dejado a su iglesia para que lo ejerciera por la responsabilidad, por su propia preparación y por la autoridad de su ministerio sacerdotal al obispo y al sacerdote al que le conceda ese envío. El 27 de enero de 1999, en vísperas del tercer milenio, el Vaticano emitió nuevas normas para poder exorcizar a la gente, confirmando los dos puntos que ya mencionamos antes del derecho canónico. Dije el 1172 y 1151, que decía que el oficio de liberar es propio del obispo y del sacerdote al que él le dé el envío. Pues bien, miren, fue desde 1614 hasta 1999 que se agrega algo más a ese inciso. Dice: quien no es sacerdote no puede ser exorcista. O sea, quedó bien puntualizado por si hubiera todavía duda y para que no fuera a haber confusiones y abusos, que era necesario poner este añadido a lo que ya estaba escrito: quien no es sacerdote no puede ser exorcista. Es de destacar también que el derecho canónico, en el canon 529, compromete particularmente a los párrocos para que estén cerca de las familias e individuos, especialmente en los sufrimientos, para que asistan a los pobres, a los enfermos, a los afligidos y a aquellos que se encuentran en dificultades particulares. O sea que no hay duda que cuando se habla de dificultades particulares, aquí están pues los casos de dolor, y dentro de esas necesidades particulares deben contarse sin duda también los afectados por el maligno. Entonces el canon 529 compromete, ya dije, a los párrocos para que estén cerca de las familias, especialmente en los sufrimientos, para que asistan a pobres, enfermos, afligidos y aquellos que se encuentran en enfermedades particulares. Ellos deben detectar esto, y al ver que se trata de un oprimido, de un infestado, derivarlo a quien tiene ese envío. Pues bien, dice en cuanto que se debe evitar que las almas, por no recibir estos apoyos, vayan a magos y brujos que tanto disgustan a nuestro Señor. Hay un pasaje, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versos 1 al 6, que termina diciendo: no hay un Dios en Israel para que vayan a consultar a Belcebú. O sea, le disgusta mucho a nuestro Señor. Pues que no soy yo el Dios, ¿verdad?, que puede proveer y sanar sus enfermedades. ¿Cómo van y buscan a dioses falsos, a demonios, como la solución de sus males? Fíjate, Esthercita, que el hombre sigue volviendo a la raíz de su problema. Si te fijas, el ángel caído, no queriendo quedarse solo en desgracia y por envidia, dice, fue y engañó a nuestros primeros padres, llevándolos a la miseria. Y el hombre que había sido constituido en administrador del jardín del Edén, ¿y qué digo del jardín del Edén?, del universo material, pronto se dio cuenta que había pasado a ser esclavo del engañador. Y ahora, sabiendo que su pecado fue alejarse de Dios para ir en pos de la criatura, sigue repitiendo el mismo terrible pecado. Así es. En lugar de volver al origen de la gracia, de los dones, de donde salió por amor, sigue recurriendo a la criatura y aún a sí mismo para remediar sus males. Así es. Pues dice San Agustín, dos amores construyeron dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La ciudad de Dios o de la salvación, dice, tiene por fundamento, cimiento,
el amor a Dios llegando al desprecio a uno mismo. Y la ciudad del mundo o de la condenación tiene por cimiento, por fundamento, el amor a uno mismo, llegando al desprecio a Dios. El hombre sigue apostando a sí mismo, rechazando a Dios, que es el autor de la vida y en quien reside todo el poder, y donde el hombre puede hallar la solución a todos sus males. Es tan sutil a propósito de opresiones y vejaciones. Es tan sutil la barrera o límite que separa a los poseídos de los vejados, y el de las vejaciones con otros males físicos de los que puede causar el maligno, o casos de infestación con otros problemas, que la norma que es propia para que intervenga el exorcista autorizado en la práctica esta, deberán intervenir ellos en todos los casos en que se detecte intervención satánica, sin importar si hay posesión total o se trata de un caso de vejación. Y por la misma razón anotada dice el cardenal Ratzinger, que es el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que quien no tenga la autorización de exorcista y no sea sacerdote, deberá abstenerse de pronunciar exorcismos sobre los endemoniados. El mismo cardenal, por medio de una carta enviada a los obispos diocesanos el 29 de septiembre de 1985 para recordarles las normas vigentes sobre los exorcismos, dice, de los cánones a que ya nos hemos referido, 1151 y 1172, dice, de ello resulta también que no es lícito que los fieles usen fórmulas de exorcismo contra Satanás y los ángeles caídos, tomada de aquellos que se ha hecho de derecho público por disposición del sumo pontífice León XIII, y aún menos puede usarse el texto íntegro de dicho exorcismo, y aún los casos en que no se trate de posesión diabólica propiamente dicho, pero parezca que se trata de algún caso de influjo diabólico, aquellos que no tengan la licencia, no guíen reuniones en que se usen oraciones para obtener la liberación, y en el curso de los cuales se dirige directamente a los demonios y se esfuerzan por conocer sus nombres. Pero pues ya llegó aquí el padre Casillas y aquí le tengo un montón de preguntas. Muy bien, aquí a sus órdenes. Pues aquí empieza la primera. Tengo una hija de 25 años y hace como 8 años ella empezó a tener mucho miedo al grado de ya no querer salir a la calle. Ha adelgazado mucho y ya no quiere rezar y dice que oye voces. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es conveniente que se dé un chequeo de los nervios y al mismo tiempo acudir a la oración o una orientación que se necesita con un sacerdote, y si fuera muy especial el caso, pues la mandan con los padres que atendemos estos problemas, pero creo que no es un problema serio. Un anónimo de San José del Cuaje, Juchitlán, pregunta qué pasa cuando por una obsesión, por medio del pensamiento, te dijo que sus hijos eran del diablo y que también le dabas alma al diablo. Dice, quiere evitar que vaya a haber consecuencias por esos pensamientos que tuvo sobre sus hijos. Bueno, cuando y sobre son, ella misma. Cuando son pensamientos que vienen así como muy rápidos, no hay problema. El problema sería que muy detenidamente, con toda deliberación, hubiera dicho eso que le daba su alma al diablo, pero aquí no creo que sea el caso, ¿eh? Bueno, pues aquí dice, mi mamá tiene un anónimo, mi mamá tiene una casa y la quiere un señor para poner un taller de metafísica. ¿Está bien que la rente o se puede infestar esa casa? Podría, bueno, yo no tengo experiencia de esto, pero podría infestarse, me imagino yo. Es preferible que diga, pues oiga, no estoy de acuerdo en que se utilice de esa manera, ¿verdad? Sí, María Dolores Ponce de la colonia Polanco dice, el demonio puede entrar y manifestarse en los animales porque tengo una perrita que se está comportando muy extraña
Podría ser, pero generalmente más bien hay que ver si la perrita está nerviosa, si Agrega que ya la llevaron con los veterinarios. Con un veterinario. Bueno, pues se le puede echar agua bendita y pues, tranquilas, no pasa nada, sí. Pero la verdad es que sí puede infestar. Recordamos ahí los cerdos que fueron infestados cuando salieron del proceso de grasa. Pues creo que las preguntas ahí están y el mensaje que nos quiera mandar, porque ya llegamos al final del programa, padre. Dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y el Papa nos está diciendo, no tengan miedo. Y eso quiero insistir también, no tengan miedo, el Señor está con nosotros. Perfecto. Y a rezar el rosario, ¿verdad? Y es el arma muy poderosa. Bueno. Pues muy bien, y Esthercita, si quieres agregar algo. Pues darle las gracias por habernos escuchado y que Dios los bendiga. Les recordamos que todas las llamadas que nos hicieron felicitándonos o pidiendo oración, las vamos a poner a los pies del sagrario en la capilla de Radio María. Claro que sí. Y esta fue una aportación de Benjamín Sepúlveda Hernández, de Esthercita Serrano, de el padre Casillas. Y pues ya lo dijo él, ánimo, Cristo ya vino y venció, no tengan miedo, únanse al fuerte. Que Dios los bendiga.